Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es la segunda parte del sermón titulado Lo profundo de Dios. Y en esta ocasión nos vamos a movilizar al capítulo 2. Recuerden, ese es el capítulo central, el verso central. Capítulo 2, verso 10. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga de manera especial y añada bendición a su palabra. Oh, gloria a Dios. Dios pueda bendecirte a través de ella. Aquí nosotros vamos a hablar hoy del misterio de la profundidad de Dios. En la segunda parte de este sermón, el misterio de la profundidad de Dios. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la profundidad de Dios, aquí se está refiriéndose al plan insondable de Dios, que consta de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo está en la cruz, dice la Biblia que hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Qué yo quiero resaltar en este sermón? Quiero resaltar la unificación del Padre y el Hijo. Quiero resaltar cómo Cristo no quería separarse de Dios. Es uno de los ejemplos que nosotros como creyentes tenemos que tomar. Nosotros tenemos que saber que no podemos, nada nos puede separar de Cristo. Nada nos puede separar del cuerpo de Cristo. Nada nos puede separar del plan y el propósito fundamental de Dios. Por eso nosotros tenemos que analizar esto y verlo como lo ve Dios y como lo ve Cristo. Me gusta esto porque esas 3 horas de tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Dice la Biblia que hubo tiniebla sobre la faz de la tierra. Esto lo había profetizado Amós cuando dijo que en el día del Señor, escucha esto, en el día del Señor, la tiniebla van a arropar el mediodía. Escucha esto, eso lo dijo el profeta Amós. Pero no se queda ahí, sino que en el Salmo 22 nosotros encontramos al salmista David hablando de los sufrimientos de Cristo, hablando de lo que posteriormente Cristo iba a pasar. Y en el mismo capítulo 2, a la altura del verso 15, nosotros vamos a encontrar ahí lo que estaba pasando Cristo en esas 3 horas de tiniebla. Dice el verso que como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Escucha esto, eso estaba pasando cuando Cristo estaba recibiendo todo el pecado del mundo. ¿Por qué 3 horas? Porque el tiempo tiene 3 dimensiones. Ahí viene un misterio. El tiempo tiene 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. Todo el pecado, escucha esto, todo el pecado del pasado, del presente y del futuro fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo todo esto era Dios. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios no estaba sentado en su trono. Dios no estaba estático. Dios estaba trabajando en la unificación entre Él y la raza humana, entre la reconciliación. Por eso nosotros vemos que el salmista David dice, como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es el tiesto? Es un pedazo de la vasija de barro. Cuando tú le quitas un pedazo a una vasija, pierde su vigor, pierde su fortaleza, pierde todo. Entonces la fortaleza es tipología del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que apartarse porque por el pecado tuyo y mío que estaba siendo depositado en el cuerpo de Cristo. Eso fue lo que pasó. Por eso Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era que Cristo no quería pasar por el sufrimiento de la cruz. Cristo no estaba hablando del sufrimiento de la cruz. Cristo estaba hablando de un sufrimiento espiritual. ¿Qué tipo de sufrimiento? La separación con el Padre. Hasta que nosotros no valoremos la unificación con Dios, nosotros no vamos a experimentar un propósito mayor por el cual nosotros tenemos que manifestar los principios del reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que analizar este punto. Este es un punto súper extraordinario. Ya se me está acabando el tiempo. Son 5 minutos mayormente que yo duro predicando sobre este sermón, pero no te pierdas la tercera parte, no te preocupes. Entonces nosotros estamos encontrando aquí 3 horas de tiniebla. 3 horas de tiniebla que son tipología de las tres dimensiones del tiempo. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que Dios está haciendo aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿De qué forma Dios quiere hablarnos? Y es algo maravilloso. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y la lengua se pegó a mi paladar. Cuando nosotros nos movemos al libro de Ezequiel, nosotros vemos al profeta mudo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Ezequiel? Dice que Dios le dijo a Ezequiel, entra en un cuarto y van a atar con cuerda. Escucha esto, pero tú no vas a ser a ellos hombre que reprenda, porque yo voy a pegar tu lengua a tu paladar. Me llama mucho la atención esto y es lo mismo que se hizo con Cristo. ¿Sabe por qué la lengua fue pegada al paladar de Cristo? Para que no reprenda, porque recuerda que Cristo no había
había pecado. Recuerda que Cristo tenía autoridad. Recuerda que Cristo tenía poder. Cristo en ningún momento quería abandonar el propósito. Lo que pasa es que estar separado del Padre, él no lo veía como algo que podía suceder. Él, pero se sometió a la voluntad de Dios. Se sometió a la obediencia. Pero él quería que estar siempre unido, siempre unificado al Padre. Entonces nosotros encontramos que él dice, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Cuando se habla de polvo, se está hablando de la naturaleza humana. Se está hablando de ya que estoy totalmente en la parte humana. Por eso Job dice que el Seol arrebata a los pecadores. Cuando Cristo muere en la cruz a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que pasa? Dice que Jesucristo le dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero ¿a dónde fue el alma? El alma fue al corazón de la tierra. Y ahí es que está el misterio. ¿Qué fue Cristo hacer al corazón de la tierra? No te pierdas la tercera y última parte de este sermón. Dios te bendiga. Shalom, shalom.